Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Esto es Agenda 7.3. Hoy miércoles 9 de agosto, Día Internacional de Pueblos Indígenas, y en este sentido el presidente Pedro Pablo Kuczynski firma el decreto que aprueba la Política Nacional de Lenguas Originarias, Tradición Oral e Interculturalidad. Con esta norma el Estado brinda un marco legal a la situación de las lenguas indígenas y por supuesto también a los derechos lingüísticos de sus hablantes. Veamos. Quiero decirle que me siento sumamente orgulloso de ser del pueblo indígena Shipibo-Conibo. Expresaron así su felicidad porque después de mucho esfuerzo se aprueba una ley que permitirá preservar nuestras lenguas originarias. Y esta es una fecha histórica para nosotros en decir que ya somos visibilizados, incluidos en una sociedad más justa, equitativa y equilibrada. En el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el presidente de la República suscribió este decreto y pidió que la iniciativa no sea el efecto de un día. Que sea una política de Estado que se siga en el futuro, porque si no es un mero gesto. Viva la diversidad, vivan los 1000 valles del Perú, los 47 idiomas, los 55 pueblos originarios, viva la diversidad en el Perú. El ministro de Cultura, Salvador del Solar, calificó este día de un hecho histórico y destacó que se debe garantizar que la lengua originaria tenga continuidad generacional. Hoy les decimos a nuestros hermanos de nuestros 55 pueblos indígenas y originarios, a las 47 lenguas que hacen el sonido de nuestro país, pensamos en ustedes y vamos a seguir trabajando por ustedes. Con la Política Nacional de Lenguas Originarias, Tradición Oral e Interculturalidad, se beneficiarán más de 4 millones de peruanos. Bueno, y justamente es un día importante porque se firma este Plan Nacional de nuestras lenguas originarias, y también este año es importante porque se marca un hito histórico dentro del cine nacional, la primera película hablada en aymara, y justamente tenemos en nuestros estudios a Óscar Catacora. Él es el cineasta a cargo de Huayna-Pacha. Bienvenido, buenas tardes. Óscar, cuéntanos un poco de qué va esta historia, que sin duda es importante dentro de lo que es nuestro cine, porque es una película en aymara. Ante todo, muy buenas tardes. Sí, en realidad la película lleva por título Huayna-Pacha. Es la historia de dos ancianos que viven olvidados por su hijo, que migra hacia la ciudad en busca de, digamos, entre comillas, mejores oportunidades, ¿no? Y viven en esa constante espera de su hijo que nunca regresa. Bueno, justamente estaba un poco leyendo acerca de esta, tu ópera prima, además, ¿no? Tu primera película, sí. Porque se han tomado en cuenta muchos aspectos, no solamente la lengua que se utiliza, sino la cosmovisión que ha tenido que estar presente para la grabación. Cuéntanos cómo ha sido la experiencia. Sí, o sea, al proceso, digamos, del desarrollo de la historia, lo que nosotros nos hemos planteado es de que la película se desenvuelva en todo un entorno cultural de la cosmovisión de lo que es la cultura andina, ¿no? En torno a ello se mueve la historia de los dos ancianos que están, por un lado es su cultura, pero también por otro lado es el problema social que existe, ¿no? Que es la migración de hoy en día de los jóvenes del campo hacia la ciudad, ¿no? Entonces es una película que trata de esos dos aspectos, ¿no? De lo que es la migración del campo a la ciudad, de ese problema social que hoy en día existe, pero por otro lado también está esto de la pérdida de la identidad cultural, ¿no? Que existe hoy en día en nuestro país, ¿no? Bueno, justamente a propósito de ese aspecto que tú tocas, que bueno, la historia más o menos narra de dos ancianos que viven con su nieto, que tienen ciertos rasgos de tu experiencia propia. Claro, de alguna forma parte de una experiencia personal. Sin embargo, más allá de todo ello está la importancia de que en el Perú gran parte de los abuelos, podríamos hablar de las personas de la tercera edad, viven olvidados en las zonas más, digamos, en los lugares más remotos de nuestro país, ¿no? Entonces, la película habla sobre ello, del amor del padre hacia los hijos, ¿no? En realidad es un tema más universal, es más amplio. Bueno, además es importante
la película que has hecho, y desde ya las felicitaciones del caso, porque es una película que de por sí hacer cine en nuestro país es bastante difícil, ¿no? Pero lanzarse con una cinta, con una lengua originaria, en esta nueva etapa que tenemos en nuestro país de la interculturalidad, de valorar nuestras lenguas indígenas. Has estado a propósito también en el noticiero Hiwasanaka, que es un noticiero en Aymara. ¿Qué es lo que tú buscas a través de esta película, esta primera película? Primeramente es la reivindicación de nuestras lenguas originarias, sobre todo de los pueblos originarios que hoy en día de alguna forma ya se ven revaloradas, ¿no? Se ven de alguna forma visibilizadas digamos, en los diversos medios de comunicación y en los diversos espacios. Pero por otra parte también está esto de lo que es la reflexión, ¿no? Buscamos la reflexión de muchas personas que han migrado a las urbes y que de alguna forma recuerden y miren su pasado, de dónde provienen. Y valoren digamos, sus orígenes, ¿no? De dónde son. Además, justamente leí un poco, te han hecho entrevistas a nivel internacional, ¿no? Este proyecto, esta película que has hecho, obviamente también ha estado en miras de otros países, y justamente leí algo muy importante y además interesante, ¿no? Que lo comentábamos, el tema de la cosmovisión, son personajes, no son actores, son personajes reales. ¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar con, claro, actores que no hablan una lengua donde se manejen términos como, no sé, pues grabando, 1, 2, 3, acción? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Sí, o sea, en realidad todo fue una aventura, ¿no? Para empezar, porque son personas que, por ejemplo, no hablan el español, solamente hablan el idioma de lo que es el aymara, ¿no? Entonces, en su término no existe el cine, mucho menos actuar, todo ese espacio. Sin embargo, gracias a que yo también soy aymara hablante, de alguna forma me fue más fácil para poderme comunicar con todos ellos, ¿no? Con ambas personas, y pudimos sacar adelante este proyecto, ¿no? Y de alguna forma, cuando algunos medios internacionales nos preguntaban, ¿no? Se veían sorprendidos, ¿no? De que cómo era posible de que dos personas mayores, indígenas, digamos, de las zonas altoandinas pudieran estar participando en una película, ¿no? De este tipo, que es el cine, ¿no? Y claro. Perdón que te interrumpa. Además, tú, joven, hablando con personas mayores que en la cosmovisión, en el respeto que se tiene a los mayores, ¿cómo ha sido la comunicación para poder decirles, vamos a grabar 2 veces, 3 veces, esta toma va, esta toma no va? ¿Cómo lo has manejado? Sí, en esa parte fue un poco complicado porque no es posible que una persona, sobre todo, ¿no? Joven como yo, digamos, todavía, como que trate directamente de tú a tú con una persona de 80 años, ¿no? Sería como faltarle ese respeto. Pero hicimos, digamos, tomamos como una especie de estrategia, contratar a un traductor, un intermediario, para poder dialogar con las personas. Entonces decíamos en algún momento, ya sabes que vamos a hacer ello, pero que eso no suene como una especie de orden, ¿no? Sino que simplemente suene como una especie de sugerencia, de alternativa, digamos, de poder plantear una solución a ello. Entonces, yo creo que fue muy importante, digamos, el trabajo respetándole, digamos, el estilo cultural, ¿no? Sobre todo. Y a propósito de, claro, ha tenido que hacer un trabajo de rodaje, tú hablas aymara, el equipo de producción, ¿cuánto tiempo cuántos días han trabajado? ¿En qué esas imágenes que vemos, en qué puntos del país se han grabado? De alguna forma, la película no solo es una película netamente hablada en aymara, sino que también es una película hecha por aymaras. Gran parte del equipo de producción está compuesto por un equipo de producción netamente aymara, ¿no? Que entienden estos códigos, claro, además. Y necesitábamos de ese tipo de producción. ¿Por qué? Porque pasaba que en la preproducción que los actores de alguna forma se sentían intimidados y no se sentían en confianza, y para, digamos, suplir esa confianza, generar esa confianza, necesitamos de un equipo de producción con el que los actores se sintieran cómodos, ¿no? Y que no se sintieran incómodos, digamos, en ese proceso amplio de lo que es el rodaje, todo eso. Y la película lo rodamos alrededor de 5 semanas en el Nevado de Ayincapa, que queda en la región de Puno, en la provincia de Caraballo, ¿no? Pero finalmente, Oscar, esta película ha sido posible al Ministerio de Cultura, viene el tema de la distribución, ¿en qué etapa están? Porque además también mañana se va a proyectar nuevamente en el Festival de Cine de Lima. Sí, gracias a lo que es este fondo que se maneja a través de lo que es la DAFO, pudimos hacer realidad este proyecto, ¿no? Que es netamente cultural, artístico, ¿no? Entonces, y hace poco nos dieron la noticia de que el Ministerio de Cultura nos ha otorgado un fondo para que podamos distribuir la película en un circuito comercial y alternativo, ¿no? En toda la región sur. Sí. Bueno, además también va a estar dentro de esta muestra itinerante, veíamos
vimos que está subtitulada al quechua. Sí. ¿En qué lugar? Perdón, claro, sí, tiene razón. La película no solamente a la fecha está subtitulada en español, pero también lo vamos a doblar al quechua. Al quechua. ¿Para qué? Para que tenga una difusión masiva, ¿no? Más amplia, porque hablemos de que Aymara solamente está relegado pues en una parte del sur de nuestro país, ¿no? Pero sin embargo el quechua es más amplio, ¿no? Entonces es muy importante que esta película se diera a conocer por todas las personas que están a lo largo de nuestro país, ¿no? Bueno, además es importante señalar eso, ¿no? Que es necesario una película que no solamente reivindica imágenes tan bonitas de nuestros paisajes, nuestro país, sino una lengua que es hablada y que necesita llegar, ¿no? El cine tiene este poder también, como la televisión, como las imágenes, de llegar, de integrar y sobre todo a través de identidad y con este trabajo impecable que has realizado, Oscar. Muchas gracias por habernos acompañado y como lo decíamos al inicio, es un hito histórico que se marca en nuestro cine nacional, una película grabada en Aymara y que obviamente está ahí a vista a los ojos del mundo como lo que somos, un país multicultural y con una identidad asombrosa. Con esto nos despedimos, gracias por habernos acompañado y continúen porque ya vienen los deportes con Rodrigo Márquez.